En primer lugar, una persona que quiera dedicarse a la horticultura, lo más importante es de poseer un terreno. Este terreno también tiene que contar con una fuente de agua, porque en horticultura se usa mucha agua. Entonces, una fuente de agua, también el lugar tiene que estar prácticamente, tiene que recibir pleno sol para que esta actividad, en este caso todos los rubros, requieren de pleno sol, a excepción de las épocas de mucho calor, en donde en este caso se usan algunos cobertores como ser mallas de media sombra para que la producción sea sostenida, porque en las épocas de calor se vuelve un poco prácticamente difícil la producción, entonces muchos de los agricultores reducen su área. Pero en este caso, para ser un horticultor, lo importante es tener terreno, tener también una fuente de agua y por sobre todas las cosas estar muy próximo a los centros de consumo, ¿verdad? No pasar en lo posible los 50 kilómetros para que los productos puedan para que puedan estar cerca de los consumidores. ¿Qué se entiende por solanácea? Las solanáceas son una familia de plantas herbáceas o leñosas con las hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden Solanales de las dicotiledóneas. Este grupo comprende aproximadamente 98 géneros y unas 2.700 especies, con una gran diversidad de hábito, morfología y ecología. La familia es cosmopolita, distribuyéndose por todo el globo con la excepción de la Antártida. La mayor diversidad de especies se halla en América del Sur y América Central. En esta familia, por ejemplo, se incluyen especies alimenticias tan importantes como la papa o patata, el tomate y la berenjena. Hay que respetar muchísimo porque son cultivos que precisamente necesitan rotar con otros diferentes. ¿Por qué? Porque como tienen muchas plagas y enfermedades, si uno no hace esa rotación de cultivo, entonces lo más lógico es que volvés a cultivar tomate sobre tomate o pimiento sobre pimiento, vas a volver a tener los mismos problemas acentuados, tanto plagas como enfermedades. Para ser beneficiado de la construcción de un invernadero, el interesado tiene que presentar su solicitud. Normalmente los técnicos del ministerio van asistiendo a esos productores y nosotros vamos evaluando cuáles son los productores que realmente están en condiciones de recibir, que están produciendo y que pueda generarle rentabilidad a ese productor. Los invernaderos se consideran elementos de la agricultura intensiva por varias razones. En primer lugar, debido a que es posible establecer las condiciones para el buen desarrollo de las plantas, porque existe cierto aislamiento con el exterior. También porque se pueden colocar más plantas por unidad de superficie que en campo abierto y ofrece la posibilidad de utilizar instalaciones de control climático
que mejoran las condiciones del cultivo hasta un punto óptimo. Como dije, la actividad hortícola es muy intensiva, donde se utiliza mucha mano de obra, inclusive la mano de obra familiar se puede utilizar exactamente, hasta niños pueden hacer algunas actividades dentro de la producción hortícola, llámese desbrote, llámese limpieza con la mano, algo que puede el niño ya hacer y aprender ya haciendo esa actividad para que cuando en el futuro él quiera continuar esta actividad, lo que está haciendo su papá, su mamá, entonces eso puede hacer. Por supuesto, él no puede hacer alguna actividad como sanitación, manejo y uso de agrotóxicos, está totalmente prohibido para menores, pero sí ya se puede hacer, inclusive puede hacer ya la siembra de la lechuga, puede hacer trasplante en maceta, toda esa actividad ya puede hacer la familia hortícola. En este sentido, muchos de los agricultores están, así como decía, están adoptando sistemas de riego, están adoptando invernaderos, están adoptando también la malla media sombra. El manejo en cuanto a hortalizas de verdeo, generalmente los agricultores lo que usan como microtúnel la malla media sombra. Solamente necesitan esa etapa de prendimiento y luego ya prácticamente lo van ya exponiendo al sol para que pueda desarrollarse mucho más rápido, porque como dijimos, ¿verdad?, necesita pleno sol. Solo en una etapa del cultivo ellos usan la malla media sombra. Ahora aquellos agricultores que prácticamente tienen montado una estructura de sistema de media sombra, prácticamente ya van dirigidos a aquellos cultivos como ser tomate, pimiento, donde prácticamente el cultivo se desarrolla debajo. Y en ese sentido, inclusive los agricultores están usando toda la época de invierno. O sea, la idea es que la planta se adapte a ese microclima, y lo recomendado a veces es no pasar el 35% de sombraje para que pueda esta planta prosperar, porque sombrajes de mucho mayor intensidad, en este caso sombraje de 50%, por ejemplo, ya prácticamente va a perjudicar al cultivo. Bueno, en este caso él está haciendo bajo techo. Entonces bajo techo, invernadero, ya la plantita ya se acostumbra, nació ya bajo un techo, entonces ella se acostumbra y se va a ir otra vez en un lugar bajo techo. Y para hacer eso se necesita, por supuesto, la semilla, que el productor elige la variedad que él quiere hacer, lo que el mercado quiere. Después empieza a preparar su sustrato, en este caso casero, llamémoslo así, o compra directamente y hace la siembra semilla por semilla en cada celda. Y después, por supuesto, el riego, controlado tiene que ser el riego, tiene que controlarse la humedad, y en la bandeja hay que cuidar mucho la parte del riego. Se ha comprobado tras mucho tiempo de estudio y arduas investigaciones que los rendimientos hortícolas por unidad de superficie de un cultivo se ven aumentados de 2 a 3 veces bajo invernadero, pero en suelo, comparados con campo abierto. Y si se utiliza hidroponía, los rendimientos pueden ser varias veces los obtenidos a la intemperie, pudiendo llegar a ser 10 veces superior si se invierte el cuidado necesario. Yo creo que este es un lugar
pero sumamente importante la producción de plantines. Por lo general los productores hortícolas, especialmente en este caso del tomate, del pimiento, utilizan híbridos de alta genética productiva, toda vez que las condiciones agronómicas y de manejo son las óptimas para la exigencia de estos cultivos. Lo importante es de que el productor hortícola produzca plantines sanos y vigorosos para el trasplante. Porque si uno utiliza plantines débiles, enfermizas y lleva ya a su lugar definitivo, es un problema que se arrastra ya desde un principio y ya es más difícil y más costoso la producción. Entonces, en este caso, él está haciendo producción de plantines en bandejas individuales, semilla por semilla. Él está utilizando un sustrato de su propia fabricación, pero hay sustratos comerciales que se venden en las veterinarias y en las empresas que se dedican a este rubro. Cuando se lleva ya a su lugar definitivo, la planta no sufre un estrés por el trasplante. En este caso, si generalmente el productor está haciendo directamente de la bandeja al lugar definitivo, hay un estrés de la planta porque sus raíces son chicas y mientras que empieza a implantarse en el suelo lleva un poco de tiempo y se estresa la planta y pierde un poco de tiempo para su desarrollo. Entonces, yo creo que la producción de plantines es muy, pero muy importante. ¿Cuáles son los cuidados pre y progerminación que necesita el semillero? Si en este caso el productor hizo su sustrato natural, por supuesto utilizó desinfectantes para que pueda eliminar los hongos de su sustrato, ¿verdad? Pero si es comercial, eso ya viene totalmente controlado la parte de enfermedades fungosas y bacteriales. Y en el caso se hace el cargado de la bandeja, se moja la bandeja y después se hace la siembra. Y hay que cuidar mucho la profundidad de la siembra, que tiene que ser más o menos tres veces el tamaño de la semilla. No sembrar muy profundo ni muy a la superficie. Entonces, para facilitar la germinación. Y se hace el riego constantemente de acuerdo a la necesidad. Pero en la bandeja también no se puede tener por mucho tiempo los plantines, porque eso ya viene preparado con los nutrientes que necesita desde un principio, y cuando mucho más tarde ya esos nutrientes ya desaparecen, empieza a sentir la planta. Pero también se hace con productos fertilizantes, Fertirriego se hace también para ayudarle un poco para que se tenga plantas vigorosas. Generalmente eso germina, ¿verdad? Y generalmente nosotros les recomendamos, si va a hacer en su lugar de que nos pase desde la germinación, que nos pase 15 a 22 días.
para llevar ya. Pero si va a ser en bandeja también, se puede hacer un poquito más temprano o en ese rango de tiempo llevar a la maceta. Pero yo recomendaría de la bandeja pasar a la maceta, porque eso estimula la gran cantidad de producción de raíces. Con técnicas como la fertirrigación y la hidroponía, es posible brindarle a las plantas solo los elementos que necesitan durante cada etapa de su desarrollo, por lo que solo se gastan los fertilizantes necesarios, minimizando el desperdicio, que al final significa pérdida de dinero. Lo mismo ocurre con el agua, ya que las instalaciones modernas de los sistemas de riego permiten su uso más eficiente. En este sentido, se hace referencia al riego localizado o de precisión, que incluye los sistemas por goteo, microaspersión y nebulización. Ahí también te va a dar la pauta de en qué contenido de materia orgánica te da. Entonces ya le agrega la materia orgánica que uno necesita, ¿no? Y entonces ya se empieza a hacer la preparación de los tablones. Para, en este caso, son tablones ya viejos de cultivos ya eliminados y él va a preparar para otro cultivo. Y si es posible hacer el análisis periódicamente de acuerdo al cultivo que uno va a implementar, porque tenemos que entender que cada cultivo tiene sus necesidades diferentes. Generalmente el tablón tiene que tener 1 metro, 1 metro de ancho, y por largo puede tener hasta 20, 30, 40, 50 metros, ¿verdad? ¿Por qué 1 metro? Para que uno pueda facilitar el laboreo. Porque si vos te sentás acá, puedes alcanzar hasta acá la mitad para hacer la limpieza, ¿verdad? Y después te das la vuelta y alcanzar toda la mitad, ¿verdad? Pero si es muy ancho, no alcanzar todo. Entonces, lo más recomendable es 1 metro de ancho. Y el largo ya uno de acuerdo a su capacidad. En este caso, cuando el productor orienta su producción para el mercado, en ese sentido, lo importante sería que el productor sepa dónde va a vender su producción y también que el producto esté presentable. En este caso, si vamos a entrar a analizar qué nos pide generalmente los consumidores, ya ellos desean que el producto esté limpio, que el producto esté en buenas condiciones, que el producto presente homogeneidad, que sea homogéneo en su presentación. Entonces, en ese sentido, es importante darle ciertos valores agregados al producto. Por ejemplo, cuando la frutilla, si se lleva en canasto, tiene un precio, pero si de repente ponemos en unos estuches de plástico que esté presentable, ya puede tener ya el consumidor ya lo ve diferente. Entonces, durante el periodo de cosecha es importante que el productor vaya viendo qué puede mejorar en la presentación del producto. Ahí, hoy día, por ejemplo, inclusive podemos encontrar en supermercados ya lechugas que van envueltas en plásticos, ya prácticamente toda limpia. Entonces, o de repente ver la forma de incorporándole ciertos valores a ese producto que puede salir de la finca. Sí, en este caso, el tomate, por ejemplo, muchas veces el productor ya puede estar cosechando en etapa de pintón. El pintón, cuando ya empieza a tener en la parte, sería el inicio de la coloración rojiza. Entonces es una etapa ya que puede iniciar la cosecha. Y muchos de los agricultores
ya lo realizan la cosecha en esta época en esta etapa porque de repente podemos tener ataques de algunos pájaros que pueden estar dañando el fruto. Entonces, para evitar eso, a veces ya el agricultor ya va sacando y después esperando que madure más. Por supuesto, ese proceso de maduración, a veces hay una reducción en el peso, un 10 al 20% de la etapa pintón hasta que llegue a que el tomate se vuelva totalmente maduro. Para que un invernadero facilite el control de plagas, enfermedades y malezas, debe haber sido correctamente diseñado y construido, siendo en este sentido donde muchos de ellos fallan, pues la hermeticidad del mismo es la clave de un control exitoso. Además, el cultivo en invernaderos facilita la programación de las aplicaciones, siendo que es factible controlar quién tiene acceso al cultivo. Es muy importante justamente evitar que reciban algunos daños, que puede ser por la uña o de repente algunos implementos que de repente puede dañar esa fruta. Evitar que esa fruta reciba el manipuleo sea lo menos posible para que esa fruta pueda llegar en condiciones, o sea, que una fruta no se machuque en ese proceso de cosecha. Para eso, de repente, hoy día estoy encontrando también en mi recorrido algunos agricultores que están reemplazando cajas, están teniendo cajas plásticas, cajas cosecheras, en donde prácticamente se puede posibilitar menos daño a la fruta. Hoy día se está viendo mayor cantidad diríamos, se están abriendo nuevos mercados. ¿Quién diría que hace poco, en verano, el año pasado, tuvimos una alza impresionante de lechuga, por ejemplo, el precio? Una lechuga llegó a costar 10.000 guaraníes. Entonces se están abriendo nuevos mercados, como es el Encarnación, que en la época de verano prácticamente se está llevando mucha producción hacia esos lugares y de repente se está abasteciendo Asunción. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que el productor tiene que estar incorporando más tecnología, de repente habilitando más áreas de cultivo, o de repente capaz que se están necesitando más productores. O sea, nosotros como universidad, que estamos acá en la Universidad de San Carlos, estamos formando líderes en el agronegocio, le decimos a la gente que esta actividad requiere de invertir un poco en tecnología para tratar de ofrecer mejor producto a nuestros consumidores. Y en ese sentido decirles que hay un mercado que está necesitando productos internamente y capaz que externamente también, para prepararnos también para ofrecer productos de exportación, porque nosotros como agricultores, como paraguayos productores, tenemos muy buenos productores que de repente pueden ofrecer productos para el extranjero, y eso va a motivar muchísimo que se vayan teniendo más productores.